Robert Picton nació en 1949 en una familia de granjeros. Desde su niñez, mostró comportamientos extraños y antisociales. Creció en la granja de cerdos de su familia en Port Coquitlam, un lugar aislado donde podía refugiarse de las miradas indiscretas. Su madre era una figura dominante, y se decía que tenía un control férreo sobre la familia. La vida en la granja era dura, y Picton a menudo se sentía solo y apartado del mundo exterior. A medida que Picton crecía, su comportamiento se volvía más errático. Abandonó la escuela a una edad temprana y se dedicó a trabajar en la granja. A pesar de sus peculiaridades, era conocido en la comunidad local y participaba en eventos sociales ocasionales. Sin embargo, su vida estaba marcada por un creciente deseo de control y poder que eventualmente lo llevaría a cometer actos de violencia inimaginable. La granja de cerdos de los Picton estaba ubicada en un área rural de Port Coquitlam. La propiedad era extensa, con múltiples edificios y corrales para los cerdos. La apariencia de la granja era engañosa. Parecía una operación agrícola típica, pero escondía secretos oscuros. Los vecinos no sospechaban de las actividades que se llevaban a cabo dentro de sus límites. Picton usó la granja como su base de operaciones para cometer sus crímenes. Los edificios aislados proporcionaban el lugar perfecto para llevar a cabo sus actos sin ser descubierto. Las fiestas organizadas en la granja se convirtieron en un señuelo mortal para las mujeres vulnerables que él atraía. Con el tiempo, la granja se convirtió en un lugar de pesadilla para sus víctimas, que quedaban atrapadas sin posibilidad de escapar. En las décadas de 1980 y 1990, Vancouver, y en particular el Downtown Eastside, era conocido por su alta incidencia de pobreza, drogadicción y trabajo sexual. Las mujeres que vivían y trabajaban en esta área eran extremadamente vulnerables y a menudo invisibles para la sociedad y las autoridades. Las desapariciones comenzaron a suceder con alarmante frecuencia, pero debido a la marginalización de las víctimas, no se les dio la atención necesaria de inmediato. Las familias y amigos de las mujeres desaparecidas empezaron a notar un patrón y comenzaron a presionar a las autoridades para que investigaran. Sin embargo, la policía inicialmente consideró que muchas de estas mujeres habían abandonado voluntariamente sus vidas difíciles. Esta falta de acción inmediata permitió a Picton continuar con sus crímenes durante más de una década. Picton tenía un método bien definido para atraer a sus víctimas. Las mujeres que eran vulnerables debido a su situación social y económica eran su objetivo principal. Utilizaba la promesa de drogas, dinero o simplemente un lugar seguro para pasar la noche como cebo. Una vez que llegaban a la granja, se encontraban atrapadas en una situación de la que no podían escapar. Picton sometía a sus víctimas a actos de violencia extrema. Las herramientas y equipos de la granja se utilizaban de manera aterradora para desmembrar los cuerpos de sus víctimas. Posteriormente, alimentaba a sus cerdos con los restos o los enterraba en diferentes partes de la propiedad. Este método grotesco de deshacerse de los cuerpos hacía que fuera difícil para las autoridades rastrear y confirmar las desapariciones. Las fiestas organizadas por Picton en su granja eran eventos sociales conocidos en la comunidad local. Estas fiestas atraían a una variedad de personas, incluidos amigos, conocidos y extraños que buscaban diversión. Sin embargo, detrás de la apariencia de camaradería y diversión, se escondía un peligro mortal. Picton utilizaba estas fiestas para identificar y atraer a sus víctimas. Las mujeres que asistían a estas fiestas eran especialmente vulnerables, ya que a menudo buscaban un escape de sus difíciles vidas en el Downtown Eastside. Picton aprovechaba esta vulnerabilidad para llevarlas a su trampa mortal. Una vez dentro de su propiedad, las víctimas estaban completamente a su merced. La investigación que llevó a la caída de Picton comenzó en 2002, cuando la policía obtuvo una orden de registro para su propiedad. Inicialmente, las autoridades investigaban por sospechas de posesión ilegal de armas de fuego. Sin embargo, lo que encontraron durante el registro fue mucho más espantoso de lo que jamás podrían haber imaginado. Durante el registro de la granja, la policía encontró objetos personales pertenecientes a las mujeres desaparecidas, así como restos humanos en varias partes de la propiedad. Este hallazgo confirmó las peores sospechas de las autoridades y llevó a una investigación a gran escala. Los equipos forenses trabajaron incansablemente durante meses para recolectar pruebas y restos humanos, lo que finalmente reveló la magnitud de los crímenes de Picton. El registro policial de la granja de Picton fue un momento crucial en la investigación. Los detalles de los horripilantes hallazgos comenzaron a surgir,
pintando un cuadro claro de los atroces crímenes que habían tenido lugar en la propiedad. Las herramientas agrícolas utilizadas para desmembrar los cuerpos, los restos humanos mezclados con desechos animales y los objetos personales de las víctimas proporcionaron pruebas contundentes de la culpabilidad de Picton. La comunidad local y la nación en general quedaron conmocionadas al enterarse de la magnitud de los crímenes. Las historias de las víctimas comenzaron a aparecer en los medios de comunicación, humanizando a las mujeres que habían sido asesinadas y resaltando la gravedad de los actos de Picton. La granja de cerdos, que una vez fue un lugar de actividad cotidiana, se convirtió en un símbolo macabro de horror y tragedia. El juicio de Robert Picton comenzó en 2006 y fue uno de los más largos y complejos en la historia de Canadá. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas impactantes, incluidas confesiones grabadas de Picton y testimonios de testigos que describían las atrocidades cometidas en la granja. Los detalles macabros de los crímenes se revelaron en la corte, causando conmoción y repulsión entre los presentes. Picton fue finalmente condenado en 2007 por el asesinato de 6 mujeres, aunque se cree que el número real de sus víctimas es mucho mayor. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 25 años, la pena más severa disponible bajo la ley canadiense. El veredicto y la sentencia fueron recibidos con alivio por las familias de las víctimas y la comunidad en general, aunque el dolor de la pérdida nunca desaparecería por completo. La condena de Robert Picton marcó el cierre de uno de los capítulos más oscuros en la historia criminal de Canadá. Sin embargo, el impacto de sus crímenes y la forma en que se llevaron a cabo las investigaciones tuvieron un efecto duradero en la sociedad. Las familias de las víctimas y los defensores de los derechos humanos comenzaron a exigir reformas para asegurar que las desapariciones de mujeres vulnerables y marginadas fueran tratadas con la seriedad y urgencia que merecen. El veredicto y la sentencia de Picton fueron recibidos con alivio por las familias de las víctimas y la comunidad en general. Picton fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 25 años, la pena más severa disponible bajo la ley canadiense. Aunque la condena proporcionó un sentido de justicia para las víctimas y sus seres queridos, el dolor de la pérdida nunca desaparecería por completo. A raíz de este caso, se realizaron cambios significativos en la forma en que las desapariciones y los asesinatos son investigados en Canadá. Las deficiencias en la comunicación entre diferentes agencias policiales y la falta de recursos para investigar las desapariciones de mujeres vulnerables fueron problemas que salieron a la luz. Las reformas implementadas tenían como objetivo garantizar que todas las desapariciones se trataran con la atención y los recursos necesarios desde el principio, independientemente del estatus social o económico de las víctimas. El caso de Picton también impulsó un llamado a la acción en la comunidad para proteger y apoyar a las personas más vulnerables. Las organizaciones comunitarias y los defensores de los derechos humanos trabajaron incansablemente para mejorar la seguridad y el apoyo para las mujeres en riesgo. Se llevaron a cabo vigilias y ceremonias en memoria de las víctimas, y se erigieron monumentos y memoriales para honrar sus vidas. En última instancia, la condena de Robert Picton sirvió como un recordatorio de la importancia de la vigilancia continua, la justicia y la compasión. Nos recordó que todos tenemos la responsabilidad de cuidar y proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad. Aunque la granja de Picton ha sido demolida, su historia sigue siendo un recordatorio sombrío de los horrores que pueden suceder cuando fallamos en ver y proteger a aquellos que necesitan ayuda. Tras la condena de Robert Picton, quedó claro que su caso no solo se trataba de un individuo monstruoso, sino también de un sistema que falló repetidamente en proteger a las personas más vulnerables de la sociedad. Las desapariciones de tantas mujeres a lo largo de tantos años expusieron profundas fallas en la policía y en la sociedad en general.